Amén. Capítulo 16, versos 1 y 2. De capítulo 16 de los Hechos. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Va. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Gracias, Padre, en esta hora de esta tarde. Te he pedido, Señor, que tu pueblo presente, Dios mío, estamos acá. En este momento queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude y que en esta tarde, Señor, dice tu palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Te pido, Señor, que esta palabra sea para todos los presentes, especialmente por la juventud, Dios mío, ya que es una jovencita, Dios mío, la cual está agradecida por todo lo que tú, Señor, le has ayudado hasta hoy. En esta hermosa hora pido, Señor, que tú me ayudes para dar esta preciosa predicación en este momento. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a titular la predicación: un joven agradando a Dios. Un joven agradando a Dios. En la vida de un joven existen varias etapas muy importantes en su vida. Y uno de estas etapas es su nacimiento, cuando nace, su adolescencia, su juventud, y podemos también decir, hermanos, su cumpleaños, también su boda. Son etapas importantes en la vida de un joven. Acá encontramos, hermano, en estos versos a un joven llamado Timoteo. Timoteo es uno de los jóvenes que marca la historia. Es un gran ejemplo de imitar. Es un ejemplo a seguir, y de él aprenderemos que los jóvenes en las manos de Dios son una bendición y una arma poderosa para hacer grandes cosas en la obra del Señor. O sea, hermanos, que cuando hablamos de la juventud, acá pues, hermanos, podemos tomar el ejemplo y imitar a aquel gran joven que agradó a Dios, como es Timoteo, ya que los jóvenes tienen un potencial en sus vidas. Tienen, hermanos, suficientes energías para hacer la obra de Dios. Y este jovencito, pues, hermanos, que es Timoteo, nos deja ese gran legado, nos dejó ese gran legado para que los jóvenes, hermanos, agarremos ese ejemplo. Yo doy gracias a Dios porque bastante joven me entregué a Cristo Jesús. Hermanos, y quizás no he sido como Timoteo, pero sigo perseverando y sigo tratando de imitar a Timoteo. Y así también cada uno de estos jóvenes imiten a este gran jovencito como fue Timoteo. Pero en quien vamos a imitar es a nuestro Señor Jesucristo. Pero Timoteo imitó. La vida de Timoteo nos motiva a vivir solo para Dios. Oye, hermanos, los jóvenes que ya están en las manos de Dios, y la juventud que todavía no están en las manos de Dios, pero en esta tarde el Señor quiere, hermanos, que los jóvenes, hermanos, que sus vidas sea para servir a Dios. Dios bendiga a la hermana Marta Daisy. Ella desde pequeña está en los caminos del Señor. Ojalá que nunca se vaya a apartar del camino de Dios, sino que toda su vida sea para servirle
al Señor, para agradar al Señor. Y que, hermanos, siempre viva sirviéndole a su Rey. ¿Qué significa el nombre de Timoteo? La palabra Timoteo significa, Timo quiere decir honrar, y Teo quiere decir Dios, o quiere decir honrar a Dios. O sea que el nombre de Timoteo era honrar a Dios. Y por eso que Timoteo siempre andaba honrando a Dios, andaba agradando a Dios. En su vida, Timoteo demostró que honraba realmente a Dios. Así nosotros podemos honrar a Dios en nuestras propias vidas. ¿Cuántos honran a Dios en sus vidas? Todos nosotros, hermanos, todos los que nos llamamos ser cristianos, debemos de andar siempre honrando a Dios en nuestras vidas. Porque el quien vive en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso honremos al Señor. Jóvenes, jovencitas, honren a Dios. No deshonren a Dios, sino que hay que honrarlo a Él. Porque Él se merece todo respeto, toda reverencia, hermano, en nuestras vidas. Por eso, hermano, que hay que tomar el ejemplo, hermano, de este jovencito que fue Timoteo, que siempre anduvo agradando a Dios en su vida. ¿Cómo es un joven agradando a Dios? Vamos a mirar en esta tarde esto. El joven que agrada a Dios debe de mantener un buen testimonio. Estamos celebrando el cumpleaños de la hermanita acá, pero debe tener un buen testimonio. Un buen testimonio. No solo este día, sino todos los días de su vida. Y no solamente ella, sino todos nosotros. ¿Cuántos andamos dando un buen testimonio? Levante la mano los que andamos dando un buen testimonio. Amén. Algo con miedito, pero... Amén. Y eso es lo que debemos de dar, tanto los jóvenes como todos los miembros de la iglesia de el Señor. Debemos de tener, hermanos, o dar ese buen testimonio. Oiga lo que dice el verso 2 que hemos leído acá. ¿Qué es lo que dice el verso 2? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y también en Iconio. En estos dos lugares daban ese buen testimonio de este jovencito llamado Timoteo. Amén. Qué bendición de veras, hermano, que todos nosotros, y en particular, pues, hermano, la juventud, hermano, dar ese buen testimonio. Un buen testimonio que es el fruto que esperamos de ese buen testimonio. Un buen testimonio hace que la obra de Dios no sea defraudada. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando se da un buen testimonio, que la obra de Dios no es defraudada. Pero cuando damos un mal testimonio, se da lo contrario, que se da, pues, hermano, ese defraude. Y dicen, no solo el que comete un mal testimonio, es que todos los hermanos son así. Dicen. Pero eso es mentira. Porque hay hermanos que nos sabemos guardar para la gloria y la honra del Señor. Pero bonito fuese, hermano, que todos diésemos ese buen testimonio para no, hermano, defraudar la obra del Señor. Un buen testimonio le da una buena imagen y una buena reputación delante de los demás, como a Timoteo. O sea que el jovencito, hermano, que tiene ese buen testimonio, tiene una buena imagen y una buena reputación delante de los demás, como este jovencito Timoteo, que no lo van a señalar por andar dando un mal testimonio, sino que le van siempre, hermanos, a hablar bien de que anda siempre dando ese buen testimonio. Aleluya. Eso es lo que dice el verso que hemos leído.
El buen testimonio le da aprobación a lo que somos, a lo que expresamos, hermano, porque si decimos que somos cristianos o somos creyentes, hermano, entonces el buen testimonio nos da esa aprobación de que sí, somos hijos de Dios. Pero el buen testimonio, hermanos, pero el mal testimonio, ¿qué dice que somos? ¿De quién dice que somos los hijos? Oiga lo que dice, hermana, el que da mal testimonio dice que es hijo del diablo. ¿Será verdad o será mentira? Es verdad. Porque, hermano, sabemos, hermano, que Timoteo, pues, hermano, dio ese buen testimonio en sus días, en su juventud, y es por eso que fue un gran pastor de Dios. Hermanos, también hay que tener buenos padres. Los jóvenes, hermanos, esperan tener buenos padres. Cuando hablo de buenos padres, me refiero a buenos cristianos, pues. Que los padres somos los que debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos. Amén. Por eso que, hermano, hay que tener buenos padres. Y si hay buenos padres, habrán buenos hijos. Y si hay malos padres, habrán malos hijos. Como dice uno de los textos de la Biblia, tal es el padre, tal es la estía. A ver, tal como son los padres, así son los hijos. Se aplica a nuestra vida cristiana como también secularmente. Hermano, pero acá nos estamos refiriendo, hermano, a nuestra vida cristiana. Buenos padres. No sé, hermano, que los jovencitos, nuestros hijos, ellos quieren ver en nosotros que seamos buenos padres. Y si somos buenos padres, también ellos serán buenos hijos. Oiga lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Estos textos nos enseñan siempre de la vida de Timoteo. 2 Timoteo 1:5 dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida de que hay en ti. Le está diciendo Pablo a Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Acá, hermano Timoteo había observado el ejemplo de sus padres. A que solo vemos a la abuela y vemos a su madre. Pero tanto a la abuela como a la madre, ellas siempre estaban dando un buen testimonio a su hijo Timoteo. Y por eso que dice la Escritura, hermano, que Timoteo desde su niñez sabía las Escrituras. Sabía, hermano, la Escritura, que quiere decir, conocía de la palabra de Dios. Desde su niñez. Qué lindo de ver, hermano, que los hijos, hermano, vayan conociendo la palabra desde su niñez. Como dice allá, hermano, Proverbios 22:5, ¿con qué dice? O 22:6, ¿con qué va? Instruye al niño en su camino, y cuando llegue a grande no se apartará de él. O sea que no se apartará de Dios. Ojalá que la hermana Marta nunca se va a apartar del Señor. Ahorita no le dan ganas de apartarse, ¿verdad? Y cuando esté más muchachona, a saber, ¿va? Amén, no. Porque la vida así es, la vida va del desarrollo. Ahora está en la adolescencia, mañana está en la juventud. Y luego va, hermanos, ahí va el ciclo de la vida. Pero lo bueno, hermano, es mantener siempre el temor a Dios en nuestros corazones. Es por ello que los hijos aprenden de sus padres. Lo que el padre hace, lo imita el hijo. Si los padres, hermanos, damos ese buen ejemplo, entonces nuestros hijos también van a imitar a ese buen ejemplo. Por eso que decimos que, hermanos, los hijos aprenden de sus padres, y lo que el padre hace lo imitan
los hijos. Timoteo había sido formado por su madre y su abuela. Si nosotros queremos jóvenes agradando al Señor, debemos formarlos desde nuestro hogar. Por eso, hermano, que la primera escuela para nuestros hijos es el hogar. Que los padres tenemos, hermanos, que tener amor, paciencia y, bueno, hermanos, corregir a nuestros hijos desde su niñez. Y mayormente, pues, hermanos, enseñarles el camino del Señor. Amén. Mire, por eso que la hermana Ventura, pues, tiene a sus hijos en el camino del Señor. Porque estos hijos creo que han nacido ya en el ambiente cristiano. Amén. Mire, es otro hijito, hermano, ahí, hermano, ya veo que ya está aprendiendo a tocar mucho. Qué talento, de veras, que los jóvenes, que, hermano, empiezan y al ratito ya pueden aquello, pues. Amén. Hermano, y ya está estudiando también en el instituto, imagínense. Se está preparando teológicamente también su hijito. Porque él dice que desea algún día ser pastor para la gloria del Señor. Y qué bueno, hermano, eso deben de pensar los jóvenes. Yo quiero ser un gran líder en la iglesia. Quiero ser un gran evangelista. Quiero ser un pastor para servirle a Dios. Eso es lo que debemos pensar los jóvenes. Hermanos, porque Timoteo, hermano, él fue un gran joven pastor también. Gloria al Señor. Por eso que, hermano, si nosotros queremos jóvenes agradando al Señor, debemos formarnos desde nuestro hogar. Los jóvenes son el reflejo de nosotros los padres. Amén. Alabo al Señor porque, hermanos, mis hijos han tomado el ejemplo de mi testimonio. Amén. Ahí tenemos a Abraham sirviendo a Dios. Abigail también, Roxana, gracias a Dios, hermanos, Marlene también, y ahora doy gracias a Dios porque Rina también se reconcilió. Hoy que fuimos allá a sitio como Azagua, allá fue a reconciliar con el Señor. Pero, hermanos, porque ven el ejemplo de uno. Yo siempre los motivo, siempre les digo, preparémonos, sirvámosle a Dios. Todavía tenemos la oportunidad. Y, hermanos, está uno siempre como padre, hermanos, impulsando a nuestros hijos para que también se preparen juntamente con nosotros, para que no nos vayamos a quedar y estar separados por toda esa eternidad, sino estar juntos siempre, hermanos, por esa eternidad. Qué bonito que papá e hijo, hermanos, estemos con Cristo para siempre. Pero triste, hermano, es que los padres con Cristo y los hijos con Satanás allá en el castigo eterno. Porque dice que nos vamos a conocer. ¿En serio? Así que no. Así que, hermanos, nosotros luchemos para que siempre demos ese buen ejemplo a nuestros hijos. Hermanos, un joven que siempre agrada a Dios estudia la palabra. Eso es lo que debe de hacer el joven. Estudie la palabra y ya no andes tanto con el celular, solo viendo locuras, andan a veces los hermanos jóvenes en la iglesia. Hermanos, pero no leen la Biblia, ni un texto se aprenden de memoria. Pero es necesario que la juventud, los jóvenes, hermanos, si queremos o quieren agradar a Dios, hay que estudiar la palabra. Hay que amar la palabra y hay que vivir la palabra, hay que obedecerla. Amén. Pero hay jovencitos, hermanos, que no escudriñan la palabra. Y Timoteo, hermano, oiga lo que dice 2 Timoteo 3:15. 3:15, aunque toda escritura es inspirada de parte de Dios para que sea. A ver, 3:15. Dice, de aquí dice, oiga, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que, hermanos, Timoteo desde la niñez le gustaba estudiar la palabra del Señor. Así también, hermanos, los jóvenes estudien la palabra, estudien la palabra, hermanos, y
Dígale a Dios: Señor, ayúdame porque quiero estudiar la palabra. La escritura hace sabia a la persona y solo puede tener sabiduría aquel que escudriña la Biblia. En la Biblia encontramos, hermano, a muchos jóvenes que tuvieron mucha sabiduría en su juventud y por eso que fueron jóvenes exitosos, jóvenes bendecidos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos desde la niñez empezaron a estudiar la palabra, a amarla y obedecerla, y es por eso, hermano, que su juventud fue una bendición. José, ¿se recuerda a José? Joven. Daniel, joven. Y hermano, y así muchos jóvenes que fueron de gran bendición en su tiempo. Así todo joven, hermano, hoy en día que se somete a agradar a Dios, será también de bendición para su familia, para la iglesia y para la sociedad. Porque es una bendición, hermano, que los jóvenes estén en la obra del Señor. ¿Por qué necesitamos estudiar la Biblia? Porque necesitamos, hermano, estudiar la palabra. Porque nos guía. La palabra nos guía. También nos corrige. También nos exhorta. Nos muestra cuál es el mejor camino que debemos tomar. Por eso, hermano, que es de estudiar la palabra. Jóvenes, dediquen un tiempo para estudiar la palabra, porque ella es la que nos guía, nos corrige, nos exhorta y, hermano, y nos muestra el mejor camino que debemos de tomar. Aleluya. ¿Cuántos padres no quisiéramos que todos los hijos estén en la iglesia? ¿verdad? ¡Qué bendición fue eso! A ver, así como el hermano Luis y su esposa Mara, y todos, ¿no? Tienen 10 hijos, ahí todos están en la obra, solo ellos hacen una iglesia. Nosotros somos 8 con mi esposo y mis hijos, y todos convertidos. Solo en esas 2 familias hacemos ya como 25. Y si todos estuvieran convertidos, hermano, esta iglesia estuviera llenísima. Pero Dios nos ayude, hermanos, para que también nuestros hijos también puedan estar con nosotros acá en la iglesia. No perdamos la esperanza. Hoy solo estoy esperando que mi hijo mayor se convierta. Ojalá que, hermano, antes que parta la presencia de Dios, dejarlo ya en el camino de Dios. Amén. Porque decir, hermano, está durito todavía, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que, hermanos, Timoteo desde la niñez había sido instruido por la palabra y la oía, la entendía y lo mejor era que la obedecía. Timoteo oía, hermano, y también la entendía, pero la obedecía. Ahí también todos nosotros, hermano, oímos la palabra. Oímos la palabra, Señor, la oímos, la entendemos. Sí, en veces entendemos lo que nos predican, pero el problema está en que veces no la obedecemos. Y en cambio Timoteo oía, entendía, pero la obedecía, la ponía por obra. Y por eso que dice Santiago, hermano, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, para que también, hermanos, toda la juventud, hermanos, deben de imitar a este gran joven como es Timoteo. ¿Por qué cree usted, hermano, que fracasan muchos jovencitos? ¿Por qué será, hermano, que fracasan muchos jóvenes? Porque creen que la Biblia no sirve para nada y por eso no la estudian. Porque no me digan mentir que aquí hay jóvenes que no estudian la Biblia. Pasan una semana, nada de abrirla. Amén. Pero esta tarde el Señor quiere que estudiemos la palabra del Señor. Porque también hay ancianos que no la estudiamos. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano. Por eso que decimos, hermano, ¿por qué creen que muchos jóvenes fracasan? Porque creen que la Biblia no sirve para nada, porque no buscan el camino correcto trazado por la palabra del Señor. Muchos fracasan porque no buscan el camino correcto trazado por la palabra de Dios. Jeremías 6:16 dice: parados en los caminos
y preguntad. La escena antigua, ¿va? Amén. Ahí dice, hermano, lo voy a leer aquí por Jeremías, dije 6:16. Aquí lo tengo ya a la mano. Ya vamos a terminar, hermano, es una reflexión corta, pero es palabra del Señor. Dice la palabra, así dijo Jehová, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Que se pregunte cuál es el buen camino y andad por él. Oiga la invitación que hace el Señor, que nos paremos por los caminos y miremos y nos preguntemos por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Pero ¿qué dijeron? Y haréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Y por eso es fracaso. Tanto jóvenes como también ancianos. Podemos tener ese fracaso. Si queremos ser jóvenes de éxito o jóvenes agradando a Dios, la Biblia te enseña cómo tenerlo. Porque ahí encontramos, hermano, en la palabra de Dios, la manera, la forma, cómo ser jóvenes exitosos, jóvenes agradando a Dios. Y también, pues, hermano, para todos nosotros, si queremos ser cristianos exitosos, pues ahí está la palabra de Dios. La forma o la manera como debemos de obtenerlo. El joven agradando a Dios trata de dar ejemplo. Dice 1 Timoteo 4:12. El joven, hermano, agradando a Dios trata de dar ejemplo. Un texto bien conocidísimo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí encontramos, hermanos, cómo dar ese ejemplo. Un joven agradando a Dios da ejemplo en su vida, debe ser ejemplo en palabra. Cuando habla en palabra es la forma de hablar con los demás. Hasta en eso se identifica el joven cristiano. Hasta la forma de hablar. Pero si le oye, hermano, un joven que está congregándose y le oyen palabras sucias, obscenas, ¿qué dicen las personas? Ese no es hermano. Ese es, le dicen que es malcriado, porque malcriado como que quiere decir que ha sido uno mal, no bien criado, sino que mal criado. No que es mal hablado. Entonces vemos, hermanos, que uno tiene que, el joven debe dar ejemplo en palabra, en su forma de hablar con los demás. También debe ser ejemplo en su conducta. Debe ser disciplinado. También, hermano, debe tener amor, reflejarlo. Su gran deseo es de servir a Dios primeramente y también a su prójimo. Espíritu debe ser guiado por el Espíritu Santo. Fe debe ser fiel en todo. O sea, hermano, que cuando habla este verso, que el joven debe de ser ejemplo en palabra, debe ser ejemplo en conducta, debe ser ejemplo en amor, debe ser ejemplo, hermanos, en la fe y todo eso. Y así, hermanos, será un joven agradando a Dios. Así es como un joven puede agradar a Dios siempre. Hay que, jovencitos, y toda la iglesia presente, también nosotros aplicamos que tenemos que dar ese buen ejemplo también. Así como se aplica a los jóvenes, se aplica a todos también. Dar ese buen ejemplo. Hay que, hermanos, deseamos muchas bendiciones para la juventud y especialmente, hermano, a nuestra hermana Marta Daisy, hermano, que viva para Cristo, que se comporte como Dios quiere que se comporte, y va a ser de mucha bendición para su vida, para su familia, su padre, su madre, y así también será bendición para la iglesia.
Y que Dios la bendiga mucho. Dios te bendiga. Amén. Bien, hermano, pues Dios bendiga la atención a la palabra y también esperando que la hayamos recibido.